Buen día, mi nombre es Verónica Carranza Martínez, matrícula AL744656, curso el tercer bimestre de la materia Teorías de la Personalidad 2 de licenciatura en Psicología. Voy a presentar los siguientes temas: teoría de los constructos personales, formas de prever los sucesos de la vida, los corolarios de la teoría de los constructos personales y cuestiones relativas a la naturaleza humana. La teoría de los constructos personales de Kelly nos dice que cada quien crea una serie de constructos cognoscitivos acerca del ambiente. En otras palabras, interpretamos y organizamos los hechos y las relaciones sociales de nuestra vida en forma de un sistema o patrón. A partir de él hacemos predicciones sobre nosotros, sobre los demás y sobre los hechos. Con ellos formulamos nuestras respuestas y dirigimos nuestras acciones. Según Kelly, percibimos, organizamos y observamos lo que ocurre en la vida, los hechos o los datos de la experiencia, y le damos una interpretación personal. Esta interpretación, explicación o construcción de la experiencia representa nuestra visión única de la vida. Kelly dice que vemos el mundo a través de patrones transparentes que encajan en las realidades que construyen el mundo. El constructo es la forma singular en que una persona ve la vida, una hipótesis intelectual formulada para explicar los hechos o para interpretarlos. La conducta corresponde a las expectativas de que los constructos percibirán y explicarán las realidades del mundo. Al igual que un científico, constantemente ponemos a prueba dichas hipótesis. Basamos la conducta en nuestros constructos y evaluamos los efectos. Alternativismo constructivo. Indica que los constructos no nos controlan, sino que podemos revisarlos o sustituirlos por otras opciones. Formas de prever los sucesos de la vida. Kelly presenta la teoría de los constructos personales en un formato científico, organizada en forma de un postulado fundamental y 11 corolarios. El postulado establece que la forma en que preveemos los hechos dirige nuestros procesos psicológicos. La personalidad es un proceso fluido en movimiento constante. Los procesos psicológicos son dirigidos por nuestros constructos, por la manera en que cada quien construye su propio mundo. Otra palabra clave del postulado es prever. El concepto de constructo es anticipatorio. Lo utilizamos para prever el futuro. Corolarios de la teoría de los constructos personales. El corolario de la construcción. Similitudes entre sucesos que se repiten. Kelly pensaba que ningún suceso o experiencia se puede reproducir tal como ocurrió la primera vez. Un suceso se puede repetir, pero no se percibirá de la misma manera. Por ejemplo, si uno ve hoy una película que vio el mes pasado, su experiencia hoy será distinta. Su estado de ánimo quizá no sea el mismo, además de que durante el mes pasado tuvo contacto con cosas que influyeron en sus actitudes y emociones. El corolario de la individualidad. Diferencias individuales en la interpretación de los sucesos. Con este corolario, Kelly introdujo el concepto de las diferencias individuales. Señaló que las personas se diferencian por su manera de percibir e interpretar un suceso, y cómo no los interpretan de la misma manera. Crean constructos distintos. Los constructos no reflejan fielmente la realidad objetiva de algo, sino más bien la interpretación individual que se le da. El corolario de la organización. Relaciones entre los constructos. Organizamos los constructos individuales en forma de patrones fundados en nuestra idea de su interrelación. Por lo tanto, en razón de que sus similitudes y diferencias. Las personas que tienen constructos similares pueden diferenciarse entre sí porque no los organizan igual. Por lo regular, los organizamos en forma de jerarquía, o sea, unos subordinados a otros,
Un constructo puede incluir uno o varios constructos subordinados. Por ejemplo, el de bueno incluye los constructos subordinados de inteligente y ético. El corolario de la dicotomía. Dos alternativas excluyentes. Todos los constructos son bipolares o dicotómicos y deben serlo para prever el futuro sin error. Antes hablamos de las similitudes entre personas o cosas y ahora explicamos las diferencias. Por ejemplo, una persona solo es honesta en comparación con otra que consideramos deshonesta. En este ejemplo, el constructo correcto es honesto frente a deshonesto. Los constructos siempre se deben formar en función de un par de alternativas excluyentes. El corolario de la elección. Libre albedrío. La idea de que el ser humano goza de libertad para elegir está presente en todos los escritos de Kelly. Según el corolario de la dicotomía que acabamos de explicar, todos los constructos tienen polos opuestos. En una situación es preciso escoger la alternativa que más convenga, la que permita prever o anticipar el resultado de sucesos futuros. Según Kelly, el ser humano tiene un amplio margen para decidir entre las alternativas. Por lo tanto, la posibilidad de elegir entre seguridad y riesgo. El corolario del rango. El rango de conveniencia. Pocos constructos personales son adecuados o relevantes para todos los casos. Pongamos, por ejemplo, el constructo de alto frente a bajo, que evidentemente tiene poco rango de conveniencia o aplicabilidad. Puede ser útil tratándose de edificios, árboles o jugadores de baloncesto, pero no sirve para describir una pizza o la temperatura. Algunos constructos se aplican a muchas situaciones o personas y otros son más limitados, tal vez adecuados para una persona o circunstancias. Según Kelly, para poder entender la personalidad a fondo, es tan importante saber qué excluye cuando se aplica a un constructo y cómo saber lo que se incluye. El corolario de la experiencia. Contacto con experiencias nuevas. Hemos dicho que el constructo es una hipótesis generada con base en experiencias pasadas con el propósito de prever o anticipar el futuro. Después se compara con la realidad para determinar la eficacia con la que predijo algún suceso. Todos los días tenemos contacto con experiencias nuevas, por lo cual estamos comprobando constantemente la eficacia predictiva de los constructos. Si alguno no es predictor válido de resultado de una situación, es preferible reformularlo o sustituirlo. El corolario de la modulación. Adaptación a las experiencias nuevas. Los constructos tienen diferentes permeabilidad. Un constructo permeable es aquel que nos permite introducir elementos nuevos al rango de conveniencia. Está abierto a otros sucesos y experiencias y además es susceptible de ser revisado o ampliado. La permeabilidad de cada constructo determina el grado de modulación o ajuste del sistema en función de nuevas experiencias y aprendizaje. El corolario de fragmentación. Competencias entre constructos. Kelly pensaba que dentro del sistema algunos constructos individuales pueden ser incompatibles a pesar de que coexiste un patrón global. No olvide que un sistema puede cambiar conforme se van evaluando otras experiencias. Sin embargo, los constructos recientes no previenen necesariamente de los anteriores. Quizás sean compatibles con ellos en una determinada situación, pero resultan incongruentes si la situación cambia. El corolario de la comunalidad. Similitudes entre las personas cuando interpretan los sucesos.
Las personas tienen diferentes maneras de interpretar los sucesos, de modo que cada quien forma constructos especiales. Sin embargo, sus representaciones también tienen similitudes. Kelly decía que si varios individuos declaraban una interpretación similar a una experiencia, podemos concluir que sus procesos cognitivos se parecen. Pongamos el caso de un grupo de sujetos con la misma norma e ideales culturales. Las previsiones y expectativas de todos ellos tendrían mucho en común e interpretarán gran parte de sus experiencias de la misma manera. El corolario de la sociabilidad, relaciones interpersonales. Antes dijimos que los miembros de una cultura tienden a interpretar los sucesos de forma análoga, lo cual explica que existen algunas similitudes entre ellos, pero en sí no produce relaciones sociales positivas. No basta con que una persona interprete o construya las experiencias de la misma manera que otra. La primera también debe decodificar los constructos de la otra. Por lo tanto, debemos entender cómo piensa el otro para poder anticipar cómo preverá los sucesos. Cuestiones relativas a la naturaleza humana. La teoría de la personalidad de Kelly ofrece una imagen optimista y hasta halagadora de la naturaleza humana. Desde su óptica, las personas son seres racionales, capaces de crear un sistema de constructos que utilizan para ver el mundo. Estaba convencido de que somos arquitectos y no víctimas de nuestro destino. Su teoría nos concede libre albedrío, es decir, la capacidad de dirigir nuestra vida, de cambiar cuando es necesario, después de revisar los constructos anteriores y de crear otros. Ni las experiencias de la niñez ni las de la adolescencia determinan el camino a seguir. Existe una orientación hacia el futuro porque formulamos constructos para preverlo o anticiparlo. Autores Duane Sluch, Sidney Helen Schultz, Teorías de la Personalidad, 9ª edición.